Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy, a través de ejercicios, aprenderemos a calcular el volumen de sólidos regulares. Calcular el volumen de un cubo si sus lados miden 2 centímetros. El dato que tienes es lado igual a 2 centímetros y debes calcular el volumen. La fórmula para calcular el volumen de un cubo es volumen es igual al lado elevado al cubo. Solo debes sustituir el valor del lado. Volumen es igual a 2 centímetros y lo elevarás al cubo. Al hacer el cálculo obtienes que el volumen es igual a 8 centímetros cúbicos. Es muy sencillo. Para un prisma de 3 centímetros de ancho, 2 centímetros de profundidad y 4 centímetros de altura, calcular su volumen. Los datos que tienes son ancho igual a 3 centímetros, lo denotaremos con la letra A. Profundidad 2 centímetros, lo denotaremos con la letra B. Altura 4 centímetros, lo denotaremos con la letra H. Y debes calcular el volumen. La fórmula que emplearemos para calcular el volumen del prisma es volumen es igual a ancho por profundidad por altura. Sustituimos los valores. Volumen es igual al ancho 3 centímetros por la profundidad 2 centímetros por la altura 4 centímetros. Y al hacer el cálculo obtenemos que el volumen es igual a 24 centímetros cúbicos. Recordemos que siempre debemos multiplicar las unidades. Centímetro por centímetro es igual a centímetro cúbico. Un cilindro tiene 1,5 centímetros de radio y 3 centímetros de altura. ¿Qué volumen ocupa? Los datos que tienes son radio 1,5 centímetros, altura 3 centímetros. También necesitarás el valor de pi, que es igual a 3,14. Debes calcular el volumen. La fórmula para calcular el volumen de un cilindro es volumen es igual a pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. Sustituimos los valores. Pi 3,14 por el radio, que es 1,5 centímetros, lo elevaremos al cuadrado por 3 centímetros, que sería la altura. Al hacer el cálculo obtenemos que el volumen es 21,20 centímetros cúbicos. ¿Qué volumen ocupa una esfera de 2,2 centímetros de radio? Los datos. El radio de la esfera es 2,2 centímetros. Pi equivale a 3,14 y debes calcular el volumen. La fórmula que se utiliza para calcular el volumen de una esfera es volumen es igual a 4 tercios por pi por r elevado al cubo. Sustituimos los valores. 4 tercios por pi, que es 3,14, por el radio, que es 2,2 centímetros, elevados al cubo. Al hacer el cálculo obtienes que el volumen de la esfera es de 44,58 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de un cono de 4 centímetros de radio y 7 centímetros de altura? Nuestros datos son radio 4 centímetros, altura 7 centímetros. Recordemos que el valor de pi es de 3,14. Debes calcular el volumen. La fórmula que se utiliza para calcular el volumen de un cono es volumen es igual a pi por el radio elevado al cuadrado por la altura, todo esto dividido entre 3. Sustituimos nuestros valores. Pi 3,14 por el radio, que es 4 centímetros, elevado al cuadrado, por la altura de 7 centímetros. Y el resultado lo dividimos entre 3. Y obtenemos que el volumen es igual a 117,23 centímetros cúbicos. Los lados de la base cuadrada de una pirámide son iguales y miden 3 centímetros. Si su altura es de 7 centímetros, ¿cuál es su volumen? Veamos nuestros datos. Nos dicen que los lados de la base son iguales, es decir, el ancho y la profundidad A y B son iguales, y mide cada uno 3 centímetros. La altura H es igual a 7 centímetros y debes calcular el volumen.
La fórmula que utilizas para este tipo de pirámides es volumen es igual a ancho por profundidad por altura entre 3. Sustituimos los valores. 3 centímetros por 3 centímetros por 6 centímetros, que corresponde al ancho, a la profundidad y a la altura respectivamente. Todo esto dividido entre 3. Al hacer el cálculo obtenemos que el volumen de la pirámide de base cuadrada es de 18 centímetros cúbicos. Tenemos un cilindro de 3,5 centímetros de radio y 6,2 centímetros de altura, y un cono de 4 centímetros de radio y 6,5 centímetros de altura, cual ocupa un volumen mayor. Debemos hacer el cálculo de volumen para cada uno de nuestros sólidos. Comencemos con el cilindro. Como ya sabemos, para calcular el volumen de un cilindro utilizamos la fórmula. Volumen es igual a pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. Solo debemos sustituir los valores. Volumen es igual a pi, que es 3,14, por el radio, que es 3,5 centímetros, elevado al cuadrado, por la altura, que es 6,2 centímetros. Al hacer el cálculo, obtenemos que el volumen es igual a 238,48 centímetros cúbicos. Ahora hagamos el cálculo para el cono. Como vimos anteriormente, la fórmula para calcular el volumen del cono es volumen es igual a pi por el radio elevado al cuadrado por la altura dividido entre 3. Sustituimos los valores. Pi 3,14 por el radio, que es 4 centímetros elevado al cuadrado por la altura, que es 6,5 centímetros, y todo esto lo dividimos entre 3. Y al hacer el cálculo tenemos que el volumen del cono es 108,85 centímetros cúbicos. Entonces, al compararlos, observamos que el cilindro ocupa un volumen mayor. Hemos llegado al fin de la lección. Aprendiste de forma sencilla cómo calcular el volumen de los sólidos regulares. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.